Ok, ya, déjenme compartir pantalla. Ustedes me cuentan si están viendo bien. Se ve, doctor. Sí se ve. Ya, bueno, este trabajo tiene por objetivo tratar de determinar qué tan efectivos son los impuestos ambientales si es que se aplican a fuentes fijas. En particular, se hace la distinción entre lo que son termoeléctricas y fuentes industriales. Y en términos más específicos, uno debería esperar que cuando introduce algún tipo de incentivo económico, en este caso un impuesto al carbono, las fuentes reguladas tienen que modificar su comportamiento de alguna forma. Y la pregunta es, bueno, dado los impuestos ambientales que se introdujeron en Chile el año 2017, eh, efectivamente, cómo se modificó el comportamiento de las fuentes reguladas en términos de reducción de emisiones y si eso efectivamente, por lo tanto, el impuesto al carbono tiene o no una efectividad, un impacto atractivo como en términos de política ambiental. Um, Bueno, para contextualizar un poco, el sector energía es el sector que más aporta a las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, aproximadamente como el 80% de las emisiones. En el caso de Chile, está muy cercano a ese valor promedio mundial, con un 77,4% de las emisiones. Sin embargo, también existen otras fuentes importantes que no están siendo consideradas dentro del sector energético, que son las fuentes industriales. En el caso de Chile, aproximadamente entre 5 y 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con ese sector económico. Bueno, entonces, ¿cómo luchamos contra las emisiones que generan el cambio climático? Y básicamente existen dos grandes instrumentos en el mundo que se han utilizado, instrumentos económicos para tratar de reducir las emisiones de CO2. Básicamente son aplicar un impuesto al carbono o a otros gases de efecto invernadero, y también están lo que son los sistemas de transacción de emisiones. A estos dos tipos de instrumentos se le llaman carbon pricing, básicamente porque la lógica es que se incorpore un precio, una especie de costo para que las firmas tomen en sus decisiones económicas y de producción los daños, los impactos que genera su contaminación. En particular, acá estamos hablando de gases de efecto invernadero, pero podrían haber otros tipos de impuestos ambientales u otros mecanismos de transacción de emisiones, no solo de gases de efecto invernadero o CO2. Bueno, en el caso particular de los impuestos al carbono, estos se empezaron a introducir por ahí por la década de los 90 en países nórdicos. Y luego fueron tomando mayor popularidad y actualmente en varios países latinoamericanos se han incorporado o están en proceso de evaluación para su incorporación. Países que tienen impuesto al carbono son, por ejemplo, México, Chile. eh, Me parece que en la Argentina no sé si está implementado o estaba en evaluación la última vez que vi alguna documentación. Entonces, es algo que efectivamente está más masivamente incorporándose en los últimos años. Los impuestos al carbono son bastante variables, dependiendo del país. Hay países donde las tasas impositivas son incluso menores a $1 por tonelada, lo cual es bastante bajo. Y hay países que tienen tasas cercanas hasta los $140. Cada año va variando un poco ahí los valores porque hay muchos países cuyas tasas impositivas están fijadas en euros, entonces por las variaciones normales del tipo de cambio se modifican, pero más o menos en esos rangos fluctúan, aunque la gran mayoría de los países tiene tasas
inferiores a $10, ¿ya? En el caso de Chile, no es así como el caso de Perú, tampoco no son países que tengan un aporte muy sustancial a las emisiones de carbono, pero la verdad es que existe un compromiso a nivel internacional con tratar de reducirla. En el caso de Chile se comprometió cuando se firmó el Acuerdo de París en la COP21 el año 2015, se comprometió a reducir sus emisiones en un 30% al año 2030. Esas metas fueron renovadas el año pasado e incluso ahora son más exigentes. Estamos apuntando a la carbono neutralidad hacia por ahí por el 2050. Bueno, en este contexto, en el año 2014 se genera una reforma tributaria y se aprovechó en esa reforma a incorporar impuestos ambientales, no solamente impuestos al CO2, sino que también impuestos a contaminantes locales del aire, material particulado, eh, SO2 y NOx. En el caso del impuesto al carbono, este fue relativamente bajo, es de $5 por tonelada emitida, pero estaba restringido a las fuentes emisoras más grandes, ¿ya? Las que tuvieran potencia térmica de más de 50 megawatts térmicos de potencia, y eso básicamente restringe a quienes pagan estos impuestos a termoeléctricas y grandes fuentes industriales. Entonces, el objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de optimización que permita evaluar los efectos de implementar estos impuestos al carbono tanto en plantas industriales como en plantas termoeléctricas en Chile. Ahora, los resultados que se obtienen aquí deberían ser bastante semejantes a lo que podrían ocurrir en otros países latinoamericanos por el tipo de tecnologías que voy a estar evaluando. Y luego les voy a comentar un poquito más en detalle de ese tipo de tecnologías para tratar de controlar las emisiones. Ah, ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué uno plantea hacer un modelo de optimización, hacer simulaciones para determinar lo que pasa con un impuesto al carbono? Y la verdad es que la importancia de eso es porque normalmente en economía tienden a ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos imaginar que existe un shock en el precio de los combustibles, que modificación en los precios de combustible efectivamente puede alterar el comportamiento de las fuentes emisoras. Por ejemplo, una baja muy sustancial en el precio del carbón eh, incentivaría la generación termoeléctrica o las fuentes industriales que utilizan este tipo de combustible, y eso irían en contraposición a lo que es un impuesto al carbono. Entonces, como están pasando muchas cosas al mismo tiempo en economía, la gracia de un modelo de optimización y hacer estas simulaciones es que nos permite aislar otros factores que podrían perfectamente cambiar, pero nosotros nos concentramos solamente en uno, que es el impuesto al carbono. Y la otra explicación tiene que ver con que como son políticas ambientales muy recientes, no existe tanta información disponible como para efectivamente evaluar qué tanto se modificó el comportamiento de la fuente haciendo un análisis más bien estadístico, ¿ya? Y por lo tanto los modelos de simulación y optimización son útiles en este contexto. Ok, ¿qué es lo que plantea el modelo? Básicamente dice que las fuentes fijas reguladas tienen distintas opciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2 en particular. Una de esas alternativas es, por ejemplo, sustitución de combustibles. Eh, los, eh, las fuentes industriales, por ejemplo, pueden utilizar para sus procesos calderas, ya sea a carbón, biomasa, petróleo, gas, etcétera, y, y en la medida que estas fuentes industriales estén emitiendo gases contaminantes sobre los cuales se aplica un impuesto, podría llevar a modificar la estructura de costo de esta empresa y hacer que utilizar determinados tipos de combustibles sea demasiado costoso y que se quieran cambiar a otro combustible más limpio. Por ejemplo,
calderas que utilizan carbón se podrían cambiar a biomasa porque de esa forma se reducen las emisiones de CO2. También en el caso de las fuentes termoeléctricas existen, digamos, no es tan factible la idea de cambio de caldera, porque toda la termoeléctrica está construida en base a una cierta tecnología de generación, ya sea carbón, a gas o petróleo, o estas combinaciones de esta termoeléctrica híbrida entre gas y petróleo. Entonces, lo que se evalúa acá es la posibilidad de que las fuentes termoeléctricas instalen alguna tecnología de captura y secuestro de carbono, pero también se incorpora la opción de que las termoeléctricas podrían decidir paralizar y cerrar sus operaciones si es que el impuesto es de tal magnitud en el fondo que hace inviable el negocio de estas termoeléctricas. Y la lógica es que, bueno, el país necesita energía eléctrica de todas formas, entonces lo que se modela explícitamente es que estas termoeléctricas podrían paralizar y cerrar, pero sustituir esa generación eléctrica a través de energía solar, ¿ya? Y esto efectivamente ocurrió en Chile hace hace un poquito antes del coronavirus, a ver si, como 2, 3 años atrás, empezaron algunas termoeléctricas a señalar que iban a cerrar de forma anticipada sus operaciones y se empezó a generar una especie de sustitución por energías renovables no convencionales. Ahora, ¿por qué las plantas termoeléctricas podrían querer hacer esto? Bueno, porque así se ahorran los impuestos al carbono y en el fondo siguen generando electricidad de otra forma sobre la cual no tienen que pagar estos impuestos, pero a la vez el desincentivo es que tienen que generar una inversión nueva en estos paneles, en construir toda la tecnología, las redes para poder suministrar esta energía eléctrica al sistema eléctrico nacional. Otra de las contribuciones que hace el estudio, además de desarrollar el modelo de optimización, es que también se calcula funciones de costo para las tecnologías de captura y secuestro de carbono. En la literatura existen algunos estudios que han tratado de estimar los costos de la captura y secuestro de carbono, pero básicamente no existían funciones alisadas, funciones estilizadas, que permitieran determinar más o menos cuál era el costo anualizado de la captura dada una cierta cantidad de toneladas que se querían reducir, ¿ya? Entonces, ahí también se hace un esfuerzo para estimar estas funciones, no son con datos de Chile, sino que son datos internacionales de distintas funciones de costo y básicamente hacemos como un metaanálisis de los distintos estudios que abordaban cuáles eran los costos de estas tecnologías. Yéndonos más al detalle acerca de las alternativas para reducir emisiones, las fuentes termoeléctricas entonces se simula que tienen la opción de instalar estas tecnologías de captura y secuestro de carbono, pero que las fuentes industriales no tienen esta opción. ¿Por qué? Porque básicamente las tecnologías actualmente disponibles de captura y secuestro de carbono se aplican a grandes termoeléctricas, ¿ya? Y los costos son altos y por lo tanto asumimos que no es económicamente factible que las plantas industriales lleguen a instalar este tipo de tecnología. Pero sí las fuentes industriales tienen más posibilidad de cambiar sus calderas o los quemadores que les permiten modificar el tipo de combustible que utilizan para sus procesos productivos. Y, por ejemplo, una empresa que utiliza una fuente industrial que utiliza carbón podría cambiar la caldera, cambiarse a biomasa, podría cambiarse, eso es como instalando una nueva caldera a biomasa, o podría cambiar la caldera a carbón hacia un combustible líquido como petróleo o un combustible gaseoso, y eso también es factible, y eso se evalúan los costos de
esos cambios que podrían desarrollar estas fuentes industriales. Ahora, ¿cómo la literatura ha evaluado la efectividad que tienen los impuestos? Recordemos que ese es el objetivo del estudio, tratar de determinar cómo los impuestos que se aplican en el caso de Chile modifican el comportamiento de las fuentes reguladas. Entonces existen distintos tipos de metodologías. Están los que se denominan los modelos de evaluación integrada, que combinan múltiples sectores económicos, a veces múltiples países, incorporan los efectos del cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de suelo, y todo eso se incorpora en grandes modelos a gran escala, normalmente modelos mundiales. Hay otros tipos de metodologías que se basan en los modelos de equilibrio general computable. Normalmente estos son modelos económicos que tienen una alta desagregación sectorial, pero más bien se estudian como a nivel de país. Otros estudios utilizan más bien datos de cuentas nacionales altamente desagregadas y se complementan con datos ambientales. Y también existen los modelos de optimización, tal como este trabajo. Y también hay algunos estudios que se enfocan solamente en técnicas estadísticas para determinar los impactos de los impuestos al carbono. Ya acá he citado varios artículos que hacen este tipo de evaluaciones con las distintas metodologías que yo mencioné. Ok, entonces el objetivo es generar un modelo de optimización que simule el comportamiento de estas fuentes que están reguladas, que están afectadas al impuesto al carbono. A diferencia de la realidad, que es que en el caso de Chile solo las fuentes industriales y las termoeléctricas grandes son las que están sujetas al impuesto, más bien lo que hicimos en este trabajo fue simular que todas las fuentes estuvieran sujetas al impuesto, ¿ya? Para que fuera un análisis un poquito más completo de la realidad nacional y también como en términos de implicancia, qué pasaría si se ampliara el impuesto hacia todas las fuentes que podrían potencialmente ser reguladas. Bueno, ¿qué pasa en el mercado chileno? Nos conseguimos datos del sector termoeléctrico. Ahí existen 6 grandes compañías. Eh, Probablemente esas compañías pueden estar presentes también en Perú porque son grandes empresas europeas, como Enel. No sé si es que están en Perú, pero efectivamente que tienen presencia en distintos países latinoamericanos. Y estas grandes compañías tienen termoeléctricas que funcionan con distintos tipos de combustibles. Tenemos termoeléctrica a carbón, termoeléctrica a diésel, también a petróleo número 6, gas natural y biomasa. Específicamente existen 18 plantas termoeléctricas de pequeña escala, es decir, que tienen una potencia térmica menor a 200 megawatts. 12 plantas a escala media con potencia entre 200 y 500 megawatts y 7 plantas a gran escala con más de 500 megawatts. Ahora, cada una de estas distintas termoeléctricas, yo las que acabo de mencionar, estas 18 pequeñas, 12 medianas y 7 grandes, pertenecen a esas 6 grandes compañías. Y a su vez, cada termoeléctrica puede tener distintas unidades de generación dentro de sus instalaciones. Por lo tanto, nosotros analizamos cada una de las unidades de generación dentro de una planta termoeléctrica. Y ahí en total suman entonces 129 unidades de generación y por lo tanto son 129 las unidades que están siendo modeladas en el estudio. Es decir, tenemos 129 unidades dentro de distintas termoeléctricas a las cuales analizamos si les conviene pagar el impuesto y no hacer nada más que simplemente pagar el impuesto, si les conviene cerrar anticipadamente y sustituir su generación por energías renovables no convencionales, como una segunda alternativa. O la otra alternativa es que las termoeléctricas decían instalar captura y secuestro de carbono. ¿De dónde recolectamos estos datos? Bueno, la Comisión Nacional de Energía nos entrega datos de capacidad instalada de generación,
potencia térmica, tipos de combustible y consumo de combustible anuales. También a partir de datos del Ministerio de Energía pudimos obtener la densidad de los combustibles, poderes caloríficos para obtener el consumo energético de todas estas unidades de las termoeléctricas en millón de BTU. Y finalmente, a partir de estos consumos en millón de BTU por cada unidad termoeléctrica, dependiendo del tipo de combustible, lo multiplicamos por un factor de emisión y que nos entrega entonces las emisiones totales de CO2 que emite cada unidad termoeléctrica. Sobre esas emisiones, uno tiene que evaluar la posibilidad de que paguen estos impuestos o bien si es que eso genera un costo demasiado alto, si es que las termoeléctricas deciden utilizar otra de sus opciones, como instalar tecnología de captura y secuestro de carbono, o bien cerrar y sustituir su generación por energía solar. Entonces, en resumen, tenemos 29 unidades de generación grandes que emiten 29, con capacidad de generación de 29,4 millones de megawatt hora y que consumen 11,8 millones de toneladas de carbón y emiten 32,1 millones de toneladas de CO2. Eso es bien relevante en términos de magnitud de las emisiones. Es claro que las termoeléctricas de carbón son las que más emiten CO2. Luego tenemos 20 grandes generadoras a gas natural, pero que a pesar de que generan un valor más o menos cercano a un tercio de las termoeléctricas, emiten muchísimo, muchísimo menos. Y eso es porque el gas natural obviamente es un combustible más limpio que el carbón. Y luego tenemos algunas unidades pequeñas que generan con diésel o fuel oil número 6 y que también emiten relativamente poco, pero también generan relativamente poca electricidad. ¿Qué pasa con las termoeléctricas que funcionaban con biomasa? No las consideramos porque básicamente la legislación chilena se señala que los que pagan el impuesto son combustibles fósiles y está excluida la biomasa. Además, se podría argumentar que la generación con biomasa es neutra en términos de emisiones de carbono, ya por este ciclo que existe a través del ciclo de carbono que existe a través de los árboles. Bueno, ¿qué pasa con las fuentes industriales? Tenemos más de 3.000 fuentes industriales que se identificaron de una base de datos que se conoce como Encuesta Nacional Industrial. Y en esta base de datos uno puede caracterizar esas fuentes industriales, se puede saber qué región del país están ubicadas, cuál es el tamaño, desde qué años que están en operación, la cantidad y tipo de combustible utilizado, entre otros tipos de variables. Entonces, a partir de estos datos se hicieron los cálculos para estimar las emisiones de las fuentes industriales, siguiendo un procedimiento bastante similar al del caso de cómo se calcularon las emisiones para las termoeléctricas. A partir del análisis de estos datos llegamos a la conclusión que la mayor cantidad de fuentes industriales utiliza diésel o fuel oil número 6, combustibles líquidos. También existe una importante fracción que utiliza gas natural y la menor cantidad de la fuente utiliza carbón. De todas formas, las emisiones de estas fuentes son relevantes. Ok, entonces tenemos datos de todas las fuentes industriales, fuentes termoeléctricas, sabemos cuánto consumen de combustible, sabemos también cuánto emiten a partir de factores de emisión y conocemos cuáles son las opciones disponibles que tiene cada firma. Ahora lo que necesitamos es identificar cuáles son los costos asociados a las termoeléctricas si es que deciden instalar estas tecnologías de captura y secuestro de carbono. Entonces, básicamente la literatura de este tipo de tecnología menciona que existen tres grupos de tecnología de captura y secuestro de carbono. Tenemos tecnología en precombustión, oxicombustión y postcombustión. Yo no soy experto en estas materias, pero
básicamente lo que nosotros descubrimos es que, investigando en la literatura, es que eh, la opción de postcombustión es la opción más lógica y factible para termoeléctricas que ya están en operación. Es decir, hacer un retrofitting, instalar una tecnología de captura en termoeléctricas que ya están funcionando. La mejor opción era postcombustión. Eh, También en el año que hicimos esta evaluación existían algunas plantas que ya estaban operando. De todas formas, no era una gran cantidad. Me imagino que en los últimos años esto debe haber aumentado. Pero en el mundo, por ahí, por el año 2018, habían cerca entre 100 y 200 plantas que tenían instalada este tipo de tecnología en el mundo. Ok, entonces evaluamos la opción de esta tecnología de captura y secuestro de carbono a través de tecnología postcombustión, y necesitamos saber cuánto cuesta esta tecnología. La mayoría de los estudios habla del costo de captura del CO2 con una nomenclatura que se ocupa en la literatura de energía, que es el costo nivelado de la energía, que es como una especie de valor actual neto de la generación eléctrica, y por lo tanto no nos servía mucho para nuestro estudio. Y lo que hicimos fue tomar estos datos y transformarlos a costo más bien por tonelada capturada de CO2. Y a partir de distintos estudios, de todos los que pudimos encontrar en la literatura que hablaban de los costos de estas tecnologías de captura y secuestro de carbono, pudimos construir estas funciones de costo, tanto para las que dependen positivamente de la potencia térmica que tienen las termoeléctricas a carbón y la potencia térmica que tienen las, eh, las termoeléctricas a gas o que funcionan a petróleo. Aunque los valores aquí son iguales, en realidad se estimaron dos funciones y los cambios son muy infinitesimales, por eso pareciera que son iguales, pero son dos funciones de costo distintas para cada una de los tipos de termoeléctricas, ya sea carbón o las que funcionan con combustible gaseoso o líquido. Para que tengan una idea más o menos de cuál es el costo de la captura de CO2 de este tipo de tecnología, según Clemens y colaboradores, más o menos fluctúan entre 45 y 65 dólares por tonelada abatida de CO2. Otro de los elementos importantes, cuando se instalan estas tecnologías, uno tiene que identificar cuánto se va a capturar del CO2, y la literatura menciona que más o menos se captura como el 90% de todo el CO2 que se emite. Y ese CO2 que se captura luego pasa a través de tubería y se inyecta a las rocas, a las profundidades de la Tierra, y eso también tiene un costo adicional que también fue considerado en este estudio, pero no es un costo tan alto por tonelada. Podría subir en aproximadamente 4 o 6 dólares adicionales, algo como ese estilo, el cuánto subiría el costo por, por, por llevar ese CO2 hacia las rocas que están por el fondo del planeta. Bueno, ¿qué pasa con la generación eléctrica? Uno de los problemas que identificamos es que cuando se instala este tipo de tecnología, disminuye, no solamente se captura en un 90% las emisiones, sino que también la planta de generadora termoeléctrica se vuelve un poco más ineficiente. Entonces, como que hay que incrementar en un 10% el consumo de combustible para generar para obtener la misma generación eléctrica que se obtenía antes de instalar esta tecnología. Entonces, eso también es un costo adicional que significa la captura y secuestro de carbono. Bueno, ¿qué otras opciones tienen las termoeléctricas? Bueno, podrían no instalar estas tecnologías y simplemente pagar la tasa impositiva que está fijada en el país. Sin embargo, cuando se aplican estos impuestos, obviamente vuelve más costoso la producción de energía eléctrica, y eso lleva a incrementos en los precios de la electricidad. Hay
varios estudios previos donde se calculaba aproximadamente el incremento en los costos de la energía eléctrica si se elevaba el impuesto al CO2. Y a partir de esos distintos estudios con distintas metodologías llegamos a un consenso de que en promedio los precios de la electricidad se podrían incrementar en 0,6% por cada dólar de impuesto a las emisiones. ¿Sí? O sea, con el impuesto que existe en Chile de $5 por tonelada, más o menos los precios de la electricidad se tendrían que incrementar como cercano al 3%. Luego tenemos la opción de las fuentes industriales, eh, en las cuales estas, como les dije previamente, no se evalúa la opción de instalar tecnología de captura y secuestro de carbono, pero sí pueden modificar su proceso productivo, cambiar los combustibles como una forma de reducir la emisión y pagar menos impuestos. Entonces, pudimos obtener de un estudio previo donde habíamos hecho estos cálculos, cuál era el costo de instalar una caldera, y este costo depende obviamente de la potencia térmica que tiene la caldera, eh, y hicimos estos cálculos para las calderas a gas natural, a carbón, a biomasa. Y también en el caso de las calderas a gas, uno le puede instalar un quemador dual que te permite no solamente quemar gas, sino que también petróleo, ¿ya? Combustibles líquidos. Entonces, bueno, si una empresa utiliza gas y se quiere cambiar a petróleo, el supuesto es que solamente instala un quemador y ese costo es relativamente bajo, entonces, por lo tanto, saldría relativamente barato este cambio de combustible. Ahora, si es que utiliza gas natural y se quiere cambiar a biomasa, bueno, ya eso involucra otros costos, son relativamente mayores, no es solamente un cambio de quemador como lo que se puede hacer al sustituir combustibles gaseosos por líquidos o líquidos por gaseosos. Bueno, entonces las plantas industriales tienen la opción de instalar de hacer instalar estas calderas nuevas y de esa forma cambiar su uso de combustibles con el objetivo de reducir las emisiones y pagar menos impuestos. Ahora, noten que las plantas industriales podrían también decidir no hacer nada y simplemente pagar los impuestos que sean determinados a partir de sus consumos combustibles. Ok, entonces si incorporamos las opciones de las fuentes termoeléctricas, las fuentes industriales, básicamente están aquí en estas variables de decisión que son binarias. X son las distintas opciones que puede escoger las plantas industriales, es decir, cada uno de los tipos de cambio de combustible que puede hacer, incluyendo la opción de no cambiar combustible. Y las plantas termoeléctricas tienen la opción de instalar captura y secuestro de carbono, cerrar anticipadamente y reemplazar su generación eléctrica por energía solar, o alternativamente no hacer nada y simplemente pagar los impuestos. Esta función objetivo nos dice que cada una de estas elecciones que tienen, ya sea las fuentes industriales, que las denominamos como F, o las fuentes termoeléctricas, que las denominamos como T, se tienen que multiplicar por los respectivos costos que involucran esas opciones. Y lo que plantea el modelo es que las firmas van a escoger aquella opción que involucre los menores costos posibles para cada una de ellas. Ahora, ¿cómo están expresados estos costos? A qué se asocian? Bueno, imaginémonos que tenemos una fuente industrial que puede cambiar combustible, eh, pero que el combustible que escoge no es el mismo que inicialmente tenía. Entonces, básicamente el costo total para esa fuente industrial por escoger el combustible I es la cantidad de combustible que requiere para mantener su proceso productivo en millón de BTU multiplicado por el precio del combustible que escoge
más los mismos millones de BTU de consumo combustible, pero multiplicado por el factor de emisión, que nos dice cuántas toneladas de CO2 está emitiendo, multiplicado por T, que es la tasa impositiva. Como esta fuente industrial cambió el combustible, entonces existe un costo de caldera o costo de quemador aquí asociado al cambio de combustible. También le agregamos un costo de ajuste que es simplemente para asegurarse que en la calibración del modelo no haya ninguna fuente que escoja un combustible distinto al que tenía originalmente. Ya esto es un costo de ajuste que nos permite replicar la situación base. Ok, pero ¿qué pasa si la fuente industrial simplemente decide mantener su mismo combustible? Bueno, en ese caso tiene que pagar por el combustible consumido, los millones de BTU, por el precio de ese combustible, pero también tiene que pagar por los millones de BTU por el factor de emisión, es decir, todas las toneladas de CO2 que genera por la tasa impositiva. En este caso no hay costos de ajuste ni costo de cambio de quemador o cambio de caldera, porque bueno, la firma ocupa la misma tecnología que ya tenía. ¿Qué pasa con las termoeléctricas? El costo de las termoeléctricas involucra que tengo que pagar por el combustible utilizado, millón de BTU, por el precio de ese combustible, pero además le agregamos un parámetro, uno más esta letra de libra, que nos dice que se perdía un 10% de productividad o eficiencia por el hecho de instalar estas tecnologías. Entonces, como aumenta en un 10% los costos de combustible, lo agregamos acá, se incrementan los costos para estas plantas que instalan estas tecnologías de captura y secuestro de carbono. Pero aunque instalen estas tecnologías, igual queda una cierta cantidad de emisiones que queda sin abatir porque la captura es cercana al 90%. Entonces, este nuevo consumo de combustible lo multiplicamos por el factor de emisión y también le descontamos, obviamente, la reposición que tiene la tecnología de captura y secuestro de carbono, multiplicado por la tasa impositiva de las emisiones restantes que no fueron secuestradas. También le agregamos los costos de instalar esta tecnología de captura y secuestro de carbono, incorporando todo lo que se lleve este CO2 hasta la Tierra, ¿ya? A través de las tuberías, y le restamos los potenciales ingresos asociados al aumento en el precio de la energía eléctrica, ya que le había comentado previamente. ¿Qué pasa cuando la firma no instala esta tecnología de captura y secuestro de carbono? Bueno, en ese caso, esta fuente esta fuente termoeléctrica sigue consumiendo la misma cantidad de combustible inicial, multiplicado por su precio, pero tiene que pagar los impuestos asociados a, a esta nueva, a su consumo original de combustible. ¿Y qué pasa en el caso de que la termoeléctrica decida cerrar de forma anticipada y cambie su generación por plantas solares? Bueno, aquí este costo lo representamos por esta ecuación que nos dice que bueno, va a tener una inversión anualizada que eleva los costos, pero por otra parte va a incrementar venta de energía eléctrica de las plantas solares y lo cual reduce los costos, pero va a estar perdiendo la energía que se vendía al funcionar como termoeléctrica y por lo tanto eso eleva los costos. Entonces todos los costos están representados en estas funciones y son específicos a cada fuente, los están calculados para cada fuente en particular. Ok, entonces con todos estos datos nosotros calibramos el modelo y que replicaba el escenario base en la situación del año 2016, en la cual no había impuestos, y empezamos a evaluar qué pasaría si aplicábamos tasas impositivas distintas, que fueron consideradas $1, $5, $10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta $40 por tonelada de CO2. Recordemos que en Chile el impuesto es de $5 por tonelada
Entonces evaluamos ahí un amplio espectro de si los poníamos más restrictivos con el impuesto. Bueno, lo otro es que en Chile las plantas termoeléctricas que pagan el impuesto son solamente las grandes, mayores a 50 megawatts, pero nosotros lo evaluamos qué pasaría si es que todas tuvieran que pagar el impuesto. ¿Ya? Entonces ampliamos, nos fuimos mucho más exigentes en la regulación. Y pusimos dos escenarios, uno en el cual asumíamos que los precios de la energía eléctrica no se veían afectados por el impuesto y otro en el cual efectivamente aplicar un impuesto más alto sí nos llevaba a incremento en el valor de la electricidad que afectaban obviamente los costos de la empresa, lo incorporábamos como una especie de ahorro de costo porque era un ingreso neto por mayores precios de energía eléctrica. Ok, acá tengo los resultados de las simulaciones eh, y básicamente en la primera parte están los resultados para las fuentes termoeléctricas. Voy a aprovechar a marcar por aquí que tenemos solo plantas termoeléctricas. Y lo que nos dice esto es que si nos vamos a las emisiones, partimos de 32 millones de toneladas de CO2. Y la verdad es que si los impuestos aumentan de 1 a 5, 10, 15, 20, $25 por tonelada, la verdad es que las reducciones de emisiones son minúsculas. Y solamente acá cuando tenemos tasa impositiva ya como de 35, $40 por tonelada, empieza a reducirse las emisiones ahí por ahí cerca de un tercio con un impuesto de hasta $40. ¿Qué está pasando con las plantas termoeléctricas? Básicamente lo que nos dice esto es que en la medida que mientras nosotros nos ponemos más exigentes con la tasa impositiva, una tasa impositiva más alta, hay algunas plantas industriales, algunas plantas termoeléctricas que ya con 30, 35 y $40 deciden cerrar de forma anticipada y sustituir su energía por plantas solares. Y solamente en el caso de que exista un impuesto de $40 por tonelada es que hay termoeléctricas que deciden instalar tecnología de captura y secuestro de carbono. O sea, no es económicamente atractivo instalar estas tecnologías a menos que la tasa impositiva sea sumamente alta. Eh, y bueno, acá también tenemos la recaudación la recaudación impositiva para las termoeléctricas y vemos que llega a un pic acá con $30 por tonelada y después ya empieza a reducirse un poco porque bueno, ya tasa impositiva demasiado alta hace que algunas plantas termoeléctricas instalen tecnología de captura y secuestro de carbono o cierren anticipadamente y generen con plantas solares. ¿Qué pasa con las fuentes industriales? Bueno, en el caso de las fuentes industriales, la verdad es que los efectos de un impuesto generan más cambios, ¿ya? Aquí efectivamente ya con $5, $10, uno observa que hay reducciones 15, 20, con $20 ya la reducción es un poquito más grande, y ya con $40 las toneladas, la verdad es que la reducción es bastante grande. ¿Qué están haciendo esas fuentes industriales? Básicamente lo que hacen es cambiarse desde carbón, no tienen acá la tasa impositiva más alta, lo que hacen es cambiarse de carbón o combustibles fósiles, se están cambiando a gas natural principalmente, eh, y también hay algunas que se están cambiando a biomasa, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque mientras más alto sea la tasa impositiva, entonces mayor es el costo de estar contaminando. Y finalmente, a nivel global, tanto termoeléctrica como fuentes industriales, el consolidado vemos que en realidad responde mucho más a lo que pasa con las termoeléctricas, porque ellas son las que emiten casi el 80% de las emisiones. Las fuentes industriales es mucho menor la participación.
Entonces tiene un comportamiento bastante similar a lo que pasaba con las fuentes termoeléctricas, pero sí se generan algunas reducciones para tasa impositiva, digamos, relativamente baja o mediana. Ok, ¿qué pasa ahora en un segundo escenario? Ya, esto más o menos ya lo discutimos, así que me lo puede saltar. ¿Qué pasa en el segundo escenario? El segundo escenario tenemos que se simula que, que el hecho de que exista un impuesto eleva el precio de la energía eléctrica y por lo tanto, eso podría tener algún impacto económico en las decisiones que escojan las termoeléctricas, eh, pero bueno, en este modelo no en las fuentes industriales, porque son las termoeléctricas las que han incrementado el precio de venta de su producto, no las fuentes industriales. Entonces, si nos vamos a las termoeléctricas, ahora sí, si nos vamos a las termoeléctricas, eh, en realidad observamos que los resultados no cambian tanto para tasas relativamente baja o media, pero acá con una tasa impositiva de 35 dólares por tonelada, como que algunas fuentes anticipan su cierre y sustitución por energía solar. En el caso de las fuentes termoeléctricas que instalan tecnología de captura y secuestro de carbono, no pasa nada con las tasas impositivas, no se modifica el comportamiento. ¿Qué pasa con las fuentes industriales? Bueno, se repite lo mismo porque acá no están siendo afectadas el precio de venta de sus productos como a diferencia del caso de las termoeléctricas y por lo tanto la única diferencia que vamos a obtener a nivel, puede ser a nivel de termoeléctrica o a nivel global y vemos aquí que si permitimos que los precios de la electricidad aumenten producto de este impuesto, básicamente la meta que se fijó Chile para la COP21, que fue reducir en un 30% sus emisiones, básicamente se lograría con una tasa impositiva cercana a los 35 dólares. Pero con la tasa de impuesto que existe actualmente, la verdad es que la reducción de emisiones es minúscula, cercana a 3,6%. Entonces, ¿qué nos dice la tabla anterior? Nos dice, bueno, cuando incorporamos el hecho de que el precio de la electricidad puede verse afectado por los impuestos, la verdad es que no cambian mucho los resultados eh, y por lo tanto no altera en demasía la efectividad del impuesto al carbono. Solamente cuando existen tasas impositivas de 35 dólares o más alta, entonces se puede alcanzar la meta que se fijó Chile en la COP21, que era reducir en un 30% las emisiones. Y la reducción más grande ocurre con una tasa impositiva de 40 dólares por tonelada. Ahora, para alcanzar la carbono neutralidad, noten que hasta con una tasa impositiva superior a 40 dólares no se llega, ¿ya? Y por lo tanto, se requieren políticas ambientales complementarias o tasas impositivas mucho más estrictas para poder alcanzar esos objetivos que son más ambiciosos en términos de climáticos. ¿Qué pasa con la recolección de impuestos? Bueno, la verdad es que con una tasa impositiva de 5 dólares está en casi 200 millones de dólares y con una tasa impositiva de 30 llega a casi un millón, o sea, perdón, a 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la tasa impositiva actual de 5 dólares, más bien como reduce muy poco, como reduce cerca de 3,6% las emisiones, funciona más como un recolector de impuestos, recolector de recursos, más que una política muy efectiva en términos ambientales. ¿Sí? Ah, y bueno, solamente como les decía, con una tasa de 40 dólares por tonelada, ya si las termoeléctricas, y no todas, solamente algunas termoeléctricas deciden instalar tecnología de captura y secuestro de carbono. Es decir, el, la,
el valor el precio del carbono tiene que ser muchísimo más alto en, en Chile y muy probablemente en otros países latinoamericanos, porque estos costos de las tecnologías son relativamente estándar, no es que se fabriquen en Latinoamérica estas tecnologías, y por lo tanto los costos son relativamente similares, y por lo tanto deberíamos esperar que otros países latinoamericanos tuvieran un comportamiento relativamente similar en términos de tasa impositiva. Ah, ok, entonces el impuesto que existe actualmente es más bien un colector de recaudación tributaria, pero no es muy efectivo para reducir emisiones. Y eso tiene que ver con que las fuentes industriales y termoeléctricas lo que hacen es evaluar cuánto tienen que pagar de impuestos, y si es más bajo ese monto que tienen que pagar de impuesto ambiental con respecto al costo que le involucra tecnología de captura y secuestro de carbono o cambiar caldera, cambio de combustible, en realidad van a preferir pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, solamente con una tasa cercana a $35 se alcanza a cumplir el acuerdo que se firmó Chile en la COP21, pero ya no alcanza para la nueva meta que es la carbono neutralidad, que, que esa nueva NDC, esa nueva meta para el año 2020 y que tiene por objetivo alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Bueno, y finalmente, solamente la captura y secuestro de carbono es económicamente atractiva si las tasas impositivas son superiores, iguales o superiores a $40 por tonelada. ¿Cuáles son las posibles extensiones futuras de este trabajo? Bueno, evaluar qué pasaría si es que existe un sistema de transacción de emisiones, como por ejemplo el sistema de transacción de emisiones europeo. En China también existe el sistema de transacción de emisiones. Hay algunos sistemas pequeños en California y en otros estados de Estados Unidos, también en algunos estados de Canadá. Entonces es otro instrumento que se podría aplicar. Los sistemas de comercio de emisiones tienen también como objetivo establecer una meta de reducción, y el precio del permiso de estos permisos de emisión se obtiene endógenamente, a diferencia de los impuestos ambientales que se caracterizan por poner un precio fijo, pero que la cantidad de reducción de emisiones se determina dependiendo, va a ser endógena y va a depender de la tasa impositiva que se ha establecido. Ah, otra extensión futura es evaluar qué pasa si las fuentes, en vez de compensar emisiones con otras fuentes, por ejemplo, una termoeléctrica que decía compensar emisiones con otras fuentes termoeléctricas o fuentes industriales, deciden compensar emisiones con opciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo forestación o reforestación. Bueno, esa es una opción que podría ayudar a reducir los costos de alcanzar estas metas de reducción de emisiones, eh, porque en general los costos de reforestar tienden a ser mucho más bajos eh, que por lo menos los precios al carbono que se están viendo en Europa actualmente, que están bastante más cercanos a los $20 por tonelada. O incluso hasta 30. ¿Qué más tenemos? Y finalmente una opción es combinar estos modelos que utilizan microdatos con modelos intersectoriales, como para tratar de explicar una especie de cadena de efectos que no están siendo modelados en este instante. Por ejemplo, en nuestro caso simulábamos que efectivamente podían incrementarse los precios de la electricidad, pero vemos que en este modelo eso no afecta a las fuentes industriales. Y eso se podría incorporar agregando una moderación intersectorial. También uno podría evaluar, bueno, ¿qué pasa si muchas fuentes deciden cambiarse de carbón a gas o a petróleo, pero eso eleva el precio del gas y el petróleo? Obviamente existe unos efectos que no están siendo considerados, porque este es más bien un modelo de enfoque de equilibrio parcial, no están evaluándose los efectos generales en la economía y que obviamente podrían ser relevantes. Esa es mi presentación.
Espero que se haya comprendido la mayor parte de lo que estuve discutiendo. Si algunos términos quizá o conceptos no les quedó muy claro, me pueden preguntar ahora y podemos aclarar.